todo, creemos muchos que va claramente en contravía de lo que son las decisiones que hasta el momento se han tomado en La Habana respecto del tema relacionado con la participación política, en donde, si lo hemos leído todas y todas, hay una clara manifestación de la urgencia y la importancia de la cualificación y el aumento de la participación de las mujeres en el país para que puedan aportar en ese proceso que con posterioridad a los acuerdos se vendrá de manera estructural para Colombia. Dos, que lo que pasó en el Congreso de la República la semana pasada va en contravía de lo que aparentemente la mayoría de los medios de comunicación han posicionado como su mirada frente a este debate, y es paridad ya. Así pues que sí, dijéramos, hay una decisión que se tomó que no es irreversible, pero a la que tenemos que trabajarle, por supuesto. Si es una decisión que va en contravía de lo que son estas dos importantes, creo yo, referentes, teniendo en cuenta que además con respecto al segundo referente, como se dijo en la reunión pasada, sin olvidarnos que quien tumbó la reforma de la justicia el año pasado, antepasado, fueron los medios de comunicación, en particular la W, que fue la que en esta ocasión dijo paridad ya. O sea, sin olvidar que podríamos, frente a las decisiones que tomemos, tener eso de nuestro lado. Y por último, solamente decir que hace unos minutos, seguramente escuchamos todas, el senador Andrade nos hace un llamado, senadora, al pragmatismo. ¿El conservador? Conservador. Reconociendo su absoluto convencimiento de la importancia de la cualificación de la participación de las mujeres, nos hace un llamado a la paridad. Y al pragmatismo político, diciendo, pero un momento, lo que pasó es bastante mejor que lo que tenemos antes, vamos de a poquitos porque vamos llegando. Planteamiento que nos parece, dijéramos, pragmatismo político que nos parece que se acerca bastante a un planteamiento de progresividad para el alcance y el goce fundamental de un derecho de las mujeres que no admite la progresividad, porque es un derecho fundamental a la igualdad, y no estamos hablando de un derecho respecto de los que sí se podría predicar la progresividad. Así que la invitación sería entonces a que, metiéndonos en el debate, podamos pensar que estamos hablando de un derecho fundamental, que el derecho a la igualdad no es un derecho que admite la progresividad, desde el lenguaje político no admite el pragmatismo político. Y por último, el año entrante, el Congreso toma la decisión de qué hacer con este tema. Bien, es el año de las elecciones. O sea, esa decisión allí en el Congreso que se tome está fundamentalmente en nuestras manos. Somos nosotras las electoras de todos los que allí van a decidir entre la semana entrante y el mes de marzo, senadora Maribel. Bien, nosotras tenemos en nuestras manos un poder superior, inclusive al que tienen ellos votando. El poder de las elecciones locales en el año 2015. Tenemos que hacer uso de ese poder en el marco de las decisiones que tomemos aquí y que vamos tomando como movimiento. Bien, sin más, senadora, te escuchamos entonces, y luego Maribel, no les consulté el orden, pero sugiero así. Sí, así me parece chévere, porque si no Maribel me chivea. No, mentiras. Buenos días a todos y a todas. Muy importante esta mesa, me alegro mucho que sea en este formato un poco más pequeño que lo que tradicionalmente se hace, porque quiero, que se vuelva más una mesa de trabajo. Me parece, con tu propuesta, es una mesa de trabajo más que un panel o que un foro de discusión. Lo segundo es que totalmente de acuerdo, aunque no parezca, pero yo creo que el discurso de que progresivo, de que vamos mejorando y que tenemos que agradecer que vamos mejorando, es ofensivo y no se puede permitir en espacios de discusión pública, pero entre nosotras tenemos que saber que esa es la realidad. Entonces, no se permite como discurso, pero lo digo es porque ya les voy a mostrar las cifras, y sobre las cifras lo que tenemos que trabajar. Y precisamente, digamos, las palabras que yo organicé van en esa dirección de, digamos, cuál es el trabajo que tenemos que acometer ahora, cuáles son los escenarios posibles, y dentro de esos escenarios, qué es lo que tenemos que trabajar. Garantizar la efectiva realización de los principios de paridad, universalidad y alternancia. Les voy a decir, en el Estado,
Y les voy a decir, en esta semana de sensibilización sobre la violencia de la mujer y tantos temas de la mujer, lo primero es que, como el tema de la mujer, como el tema de los afros, como el tema de minorías en general, yo dije, si usted no se mete a defender esos espacios justos, pues nadie los va a hacer. Y estamos muy mal. En un recorrido en la campaña entre más de 300 municipios, 22 departamentos, a medida que uno se aleja, la situación es más dramática y más difícil. Y para corregir esas distorsiones, esa falta de inversión, esa exclusión social, esa inequidad, no hay un mecanismo más definitivo que la política. Para corregir la violencia intrafamiliar, para corregir todo tipo de exclusiones, hasta en el sector privado, el espacio más efectivo es la política. Y por eso Sofía Gaviria se convirtió de venir del sector social, que es mucho más satisfactorio desde el punto personal, porque tú ves los frutos inmediatos, el impacto que requiere la transformación de este país tiene que ser desde lo político. Y por eso la mujer tiene que estar en paridad en lo político, para que incluyamos toda esa visión de la mujer. En ese sentido, entonces, pensemos en las tres ramas en las que se divide el Estado: legislativo, ejecutivo y judicial. En el judicial es muy difícil lograr esos tres principios: paridad, alternancia y universalidad. Pero lo único que podemos hacer, y de hecho ya se está haciendo, pero reto a esta mesa para que efectivamente exijamos, y ahora en este contexto, digamos, del paro que parece que se va a resolver hoy, ¿qué mecanismos efectivamente está haciendo la rama judicial en todas sus expresiones para que ese techo de cristal y la discriminación vertical para el ascenso de las mujeres en la rama judicial se está haciendo? Eso es como hacer una evaluación, Maribel y Claudia. Yo diría, vamos a evaluar también la rama judicial, porque es que estamos buscando es la participación en todos los sectores del Estado. Entonces ahí eso es lo que podemos hacer. No podemos hacer más porque los concursos, es decir, los concursos y las competencias se van adquiriendo a medida que se da esa experiencia. Entonces, que esos accesos a esos cargos sean efectivamente en plano de igualdad. El segundo tema, el ejecutivo. El ejecutivo, yo creo que ha hecho un retroceso con relación, y esto es una de mis tesis, que va a ser un poco escandalosa, pero la exclusión de la mujer en la participación política va más de la mano de la izquierda, del centro izquierda, que de la derecha en este país. Eso es escandaloso, así de mal estamos, para que nos hagamos una culpa. Una reivindicación que normalmente es del centro y de la izquierda, hoy en Colombia tienen mejores banderas y más excusas los partidos de derecha que las representaciones de centro-izquierda. Entonces, hay un retroceso, y la única posibilidad de tener alternancia, paridad y universalidad, porque ese es el concepto de universalidad, es decir, los partidos tienen que tener 50% de candidatos en los cargos unipersonales, 50%. Pero yo ahorita les voy a mostrar los índices de éxito de las mujeres en el Partido Liberal, que quiero decirles que está fatal. Yo soy codirectora del partido, está fatal, pero es el partido que más premios se ha ganado nacional e internacionalmente, reconocimientos de mejoras en impulso a la participación de la mujer. Entonces imagínense pues el escenario. Entonces, exigir un 50% exigir la paridad en esas candidatas del 50% de cargos unipersonales, es decir, alcaldías, gobernadores. Y el otro, que es muy difícil, o sea, si tenemos los problemas que estamos teniendo las corporaciones, en los cargos de corporaciones, asambleas y diputados y congreso,
Imagínense para la alcaldía, que para la alcaldía de gobernaciones y presidencia, que son las tacitas de plata, que es, digamos, la expresión máxima del poder, porque es lo que maneja el recurso, en último el poder es lo que maneja el recurso. Pero un paso que podemos dar, efectivamente, tenemos una ley de cuotas del 30%, también se puede pensar en subir esa ley de cuotas al 50% en los nombramientos en el Ejecutivo. Este gobierno no lo está cumpliendo. Retroceso con relación al gobierno de Álvaro Uribe, que sí tenía inclusive por encima la cuota de la participación de la mujer en los ministerios. Entonces, son cosas que hay que empezar a decir. Tenemos que empezar a hablar de eso. O sea, ¿cuál es nuestro compromiso primero? ¿La participación con la mujer o las ideologías? Yo me presto a hacerle toda la crítica al Partido Liberal como codirectora. Toda la crítica. Por ejemplo, y entonces ahora ya llegamos al legislativo. ¿Cuánto llevo? ¿Me estoy gastando mucho tiempo? Bueno. Quedan 8. Bueno. Legislativo, les voy a contar. Empecemos de abajo para arriba. Concejalas. En el 2006 hay 2.600 tenemos en el Partido Liberal 2.000, en Colombia en su territorio completo 2.006 concejalas de un universo de 12.063. Y eso representa una sexta parte. O sea, que el reto para llegar a la paridad, que estamos hablando de los 3 principios, sería 6.032. De 2006 tenemos que seguir a 6.032. Estamos en la sexta parte. De las diputadas, tenemos 45 diputadas de 418 curules. Tendríamos que subir a 209. Eso es estamos en una quinta parte, para pasar al 50%. Pasar de 33 representantes a la Cámara, que son en este momento de un universo de 166 representantes, pasar a 83, no más 50, no más subirnos 50. Y el Senado, eso es una sexta parte otra vez, en la Cámara bajamos a una sexta parte de la representación, que era un poco lo que hablaba alguien aquí, que en el territorio es más complicado, ¿cierto? Entonces a medida que... Y senadores, de un universo de 102 tendríamos que llegar a 51 y estamos en 23. Eso es una cuarta parte. Y esa cuarta parte, ¿por qué se subió? Porque el Centro Democrático hizo una lista cerrada y por decisión de sus directivos, después de Álvaro Uribe, pasaron 3 o 4 mujeres. Entonces, ese crecimiento con relación a las otras corporaciones significativo se refiere a que efectivamente esas curules se alcanzaron porque iban en una lista cerrada. Entonces, ese es el primer punto. La lista, no hay mecanismo. Bueno, y les voy a contar una cosa más dramática, específicamente del Partido Liberal. En las pasadas elecciones a alcaldías, gobernaciones, las que tenemos el próximo año en el 2011, las pasadas del 2011 que tenemos en el 2015, había 977 curules a llenar entre alcaldes, gobernadores, concejales y diputados. El Partido Liberal se presentó obviamente con 977 candidatos, de los cuales 3.478, 35% de la lista, eran mujeres. ¿Cuántas mujeres llegaron a esos cargos de representación? 285. El 2.91, póngale 3%. 3%. Esa es la prueba de que la paridad en lista abierta no nos va a dar los efectos que necesitamos. Imagínense ese efecto, esa capacidad, ese éxito, esos niveles de éxito. Tuvimos 35% de participación de las mujeres y se logró el 2.91. Es que
es que el escenario de la lista cerrada es lo único que nos puede incrementar y garantizar, que es la pregunta, garantizar ese crecimiento de la participación de la mujer. Ahora bien, pero que si no logramos la lista cerrada, que es el escenario que, digamos, tenemos primero que tener claro cuáles son los partidos que están a favor y cuáles en contra de la lista cerrada. En eso yo sé que el Partido Liberal está a favor, el Partido de la U está en contra, el Partido Conservador tiene el corazón partido, el Polo Democrático en contra, absolutamente. La Alianza Verde yo no lo tengo claro, Opción Ciudadana tampoco lo tengo claro, Centro Democrático está a favor, ese es el escenario. Entonces, digamos, si no logramos la lista cerrada, ¿qué vamos a hacer? Buscar la paridad, 50-50. Pero eso ya nos mostró que todos tienen un nivel de fracaso muy alto. ¿Qué puede mejorar ese escenario? ¿Qué puede garantizar que la mujer efectivamente logre más curules a pesar de que no sea una lista cerrada? Dos cosas fundamentales. La mujer es una corriente de renovación. No tiene todo el peso de las distorsiones politiqueras. Claro que hay mujeres que son baronesas electorales iguales y que se comportan con las mismas distorsiones de los hombres, pero en principio somos una renovación limpia y que quiere hacer política, no politiquería. Entonces, y eso es lo que representamos. Entonces, dos cosas tenemos que derrotar, dos cosas fundamentales. El abstencionismo, porque ese abstencionismo está basado en la mayoría de los casos de apatía y de falta de creer en esos políticos y en que efectivamente no son los políticos corruptos y que le resuelvan la problemática a las personas. La mujer es mucho más cercana, la mujer entiende ese discurso. Entonces, si nosotros derrotamos abstencionismos que llegan a niveles del 80% en algunas corporaciones, en municipios, y que lo que máximo que se reduce es en las alcaldías y muchas veces llega al 64%, nosotros podemos incrementar esa participación de la mujer. Y otro segundo punto, por supuesto, todos los delitos electorales. Me refiero a constreñimiento al sufragante, fraude al sufragante, fraude en inscripción, la transhumancia. Todas esas distorsiones del sistema electoral, si hacemos obligatoria la vigilancia de los gastos de la campaña, si hacemos una auditoría mucho más seria, es decir, hagamos un ejercicio, si quedamos con la paridad de 50-50, la tarea es dedicarnos a ser los veedores electorales, para acabar con todas las distorsiones que favorecen a los varones electorales y que desfavorecen a las mujeres. ¿Y qué medidas debemos adoptar los partidos? Y ya como directora les hablo. Crear mecanismos reales de democratización y descentralización. Yo creo que la participación de las mujeres, es decir, para poder ir llegando a los escenarios de poder, tenemos que empezar desde las bases. Son las concejalas nuestra prioridad y esas están en el territorio nacional. El segundo, y ese es un compromiso que yo he asumido en la dirección, empezamos ahora con Antioquia en un trabajo de apoyar a todos, es decir, y hacer un trabajo más desde la dirección del partido hacia el territorio. Y el lunes tenemos un gran evento y están invitadas especialmente las mujeres concejalas de Antioquia, que no son muchas, pero... un segundo, la transparencia, eficiencia y enfoque diferencial, por supuesto, que no se debe traducir en políticas efectivas dentro de los partidos. Quiero decirles que el Partido Liberal está muy mal, pero la codirección respeta la cuota del 33% de las mujeres. Ningún otro partido lo hace. Ningún otro partido lo hace. 2014, y si en los cargos donde se deciden los avales, donde se decide la participación, no está la representación de la mujer, pues es muy difícil que se defienda
ese espacio de la mujer. Ya me queda un minuto. ¿O sí? Bueno. Y otro tema fundamental. El Estado colombiano le entregó la registraduría 1.600 millones de pesos a todos los partidos por bonificación de participación de la mujer. 1.600 millones de pesos. ¿Dónde está la debería del gasto para que efectivamente esos 1.600 millones se retroalimenten en un crecimiento de la participación? Ese es el otro reto. ¿Dónde? O sea, hacerle debería a los partidos sobre el gasto de esos recursos que son específicos para que son beneficios específicos por la participación de la mujer. Y frente a eso, les quiero decir que 32.000 millones de pesos le entregaron en total a todos los partidos de parte de la registraduría para mejoramiento y para todo tipo de fortalecimiento supuestamente a esos partidos. Pues ese es un universo que le tenemos que meter y pedir una tajada mucho más grande que 1.600 millones que nos ganamos por derecho. Eso es básicamente. Senadora, gracias. Antes de darle la palabra a Maribel, unos datos de contexto, unos datos rápidos de contexto. El 19 de noviembre, el debate en la Comisión Primera terminó en el hundimiento de la proposición presentada por la representante Angélica Lozano. La proposición que presenta la representante hace parte de un trabajo que venimos realizando desde hace algunas semanas. Hemos conformado una coalición que aún no es una coalición formal entre sociedad civil, cooperación internacional y mujeres congresistas, no partidos políticos, tendiente a pensar cómo actuamos de mejor manera. Ese día, entonces, como les digo, no se aceptó, se hundió la proposición que presentó la representante, que hablaba de paridad, alternancia y universalidad. Les ruego que tengan en sus cabezas, porque independientemente, dijéramos, de la diversidad, de la diferente manera de mirarlo, hasta el momento estamos trabajando con la idea de PAU. Por favor, tenganlo en cuenta en sus cabezas. PAU, paridad, alternancia y universalidad. PAU. Entonces, la proposición era PAU y lista cerrada. Efectivamente, como ha dicho la senadora, y en eso estamos absolutamente de acuerdo todas, la mejor manera no solamente de garantizar la participación efectiva de las mujeres, sino de mejorar en democracia, son las listas cerradas. Pero juntamos lista cerrada con PAU. Muy seguramente por esa articulación, pero también por otras razones, fue derrotada la proposición. Y esas otras razones tienen que ver con los siguientes datos que quiero darles. Los partidos que hoy en día tienen mayor representación de las mujeres, que son el partido en su orden, Centro Democrático, Conservador, la U Liberal, el Partido Verde y Cambio Radical, en ese mismo orden, con excepción del Centro Democrático, derrotaron esta proposición en la Comisión Primera, es decir, los partidos con más mujeres votaron en contra de la mayor participación de las mujeres, pues dijéramos del PAU, nuevamente siempre con la pregunta de si es por haberlo acercado a cerrado, pese a que la senadora tiene razón, o es porque definitivamente no están todavía listas, dijéramos, para la igualdad con las mujeres. El resultado de la votación fue el siguiente. No, es que quiero decirlo, para eso, esto que estoy, espérate, que esto, ok, vale, ya, listo, llegué. Gracias, Sofía. ¿Quién votó positivamente? Centro Democrático, que yo no sé si aquí hay alguien cercano a Centro Democrático, pero es que porque me preocupa lo que voy a decir, pero es impresionante, ¿no, senadora, la disciplina con la que trabaja el Centro Democrático? Es impresionante, realmente. Bien. Centro Democrático, con 5 votos, Partido Liberal 1, por supuesto la representante Clara, la Alianza Verde 1, positivo con la única representante verde, Cambio Radical, también interesante, con la representante Lara. Bien, ¿quién votó negativamente? El Partido de la U con 7, el Partido Conservador con 6, el Partido Liberal con 6, Opción Ciudadana con 1, Cambio Radical con 2. Los partidos que tienen más mujeres en el Congreso, yo quiero entender eso, senadora. Pero no es proporcional. Sí, no, cabe... Tienen más curules, pero proporcionalmente la representación es mucho menor. Por supuesto, y además está la consideración que hizo el senador Andrade hace un rato respecto de por qué las mujeres conservadoras
dijéramos, no estarían de acuerdo justamente con la fórmula PAO. Y se ausentaron en el momento de la votación Partido Liberal 2, Partido de la U 1, Polo Democrático 1 y el MAS, uno de los mayores defensores en el momento del debate, cuando estaba la televisión puesta, se ausentó. ¿Qué fue el representante? Vale, pero usted no se imagina la beligerancia con la que lo defiende. Va a votación, que eso ya no pasa por los medios de comunicación, por la televisión, voto negativo. Bien, estos son los resultados. La semana entrante, el 10, es la plenaria. No es fácil lograr revivir la proposición en la plenaria, pero necesitaríamos que se reviviera si la decisión es que vamos a seguirle trabajando a esta idea, pese a que aún tenemos todavía que ponernos de acuerdo en si vamos a seguir trabajando PAO o paridad y no meternos con alternancia. En fin, hay decisiones que tenemos que tomar todavía. Desde ya les digo, y Maribel te doy la palabra inmediatamente, que lo que sí es cierto es que si queremos lograr impactar lo que va a pasar en 8 días, tenemos que llenar las barras de la Cámara. No hay ninguna posibilidad de que la fuerza de las senadoras, la fuerza, pero en este caso los representantes, la fuerza de las parlamentarias minoritarias sola saquen adelante. Si no estamos nosotros, mayoritariamente no es posible salir adelante con esa idea. Además, más tarde les contaré, cuando estemos hablando de lo último, de qué estrategia nos vamos a dar, de cuáles son algunas propuestas de incidencia que queremos presentarles frente a la decisión que se tomará, la siguiente decisión en la Cámara de Representantes. Maribel. Gracias. Pido disculpas por mi voz de tarro, normalmente no hablo así, pero estoy muy disfónica. Pues yo sí organicé, digamos, como esta breve intervención en 3 momentos que me parece que es importante para la reflexión de lo que estamos pensando avance con este tema de la paridad en el Congreso de la República. Entonces, quiero hablar primero de lo que ha pasado, no solamente con este proyecto, sino con lo que tenemos hoy institucionalmente, digamos, en acciones afirmativas frente a los derechos políticos de las mujeres. Luego hablar del presente, que es concretamente la discusión del acto legislativo y lo que ha venido ocurriendo en las últimas semanas en el Congreso. Y creo que la conversación que tuvieron ahorita los ponentes hace un rato dan también muchas luces del proyecto en su complejidad y generalidad, y no solamente, digamos, refiriéndonos al tema de paridad entre hombres y mujeres en política. Y por último, frente al futuro, lo que considero son unos comentarios para precisamente llegar a estos acuerdos que buscan esta mesa de trabajo como espacio, digamos, de construcción. Entonces, primero, para referirme al pasado, pues básicamente lo que tenemos hoy es la ley 1475 de 2011, que seguramente todas y los compañeros que nos acompañan la conocen, y que es la ley que reglamentó la reforma política de 2009, fue de nuevo una reforma a la Constitución frente al tema de movimientos y partidos políticos. Y yo quisiera referirme brevemente a esa ley, porque creo que en esta discusión del acto legislativo nos hemos olvidado de lo que hay, pero de los errores que puede tener ese avance institucional, y además de las cosas que todavía como organizaciones, mujeres que están en los partidos y demás activistas frente al tema podemos hacer, que ya lo mencionó la senadora, pero quisiera repetirlo, y es esa reforma, ¿perdón? Esa reforma política de 2009 declaró como principio constitucional de la democracia colombiana la equidad de género. Y eso ahorita lo voy a mencionar en el presente porque creo que es un error técnico que tiene el acto legislativo que estamos defendiendo, pero ahorita me referiré a ello. La equidad de género, entonces, como principio constitucional de la democracia colombiana, que se reglamentó en la ley 1475, no solamente con el artículo de cuotas, sino con 3 artículos, que son el de cuota, obligación para que los partidos incluyan por lo menos un 30% de alguno de los 2 géneros, y en esto también quiero referirme a la importancia de diseñar bien las leyes, específicamente en temas relacionados con acciones afirmativas. Varios países de la región han demostrado que el error en el diseño de las leyes es lo que ha hecho que no sea efectivo su resultado, ¿sí? Concretamente frente a temas de cuotas. Y esta ley tuvo un acierto, y es que plantea el 30% como un requisito para que los partidos se inscriban en las listas. Si lo hubiera hecho solamente exhortando a los partidos, lo más seguro es que hubiera pasado lo que ha pasado en Bolivia, en Brasil y en otros países donde los partidos simplemente la incumplen. Esto creo que es importante tenerlo en cuenta,
para un momento posterior en el que eventualmente nos convoquen a un espacio como este a pensar en el diseño institucional de cómo se va a aterrizar la paridad. No es suficiente declararla constitucionalmente, sino que hay que tener aciertos en el desarrollo institucional. El segundo artículo que desarrolla esta ley es el que ya mencionó la senadora, que es un artículo de incentivo, y lo que dice es que el 5% de los recursos del Estado para la financiación de los partidos políticos se repartirá proporcionalmente de acuerdo al número de mujeres que estos partidos elijan. Es decir, incentiva que los partidos promuevan candidaturas femeninas elegibles. Un poco desvirtuando este tema de los famosos rellenos, ¿no? Que ha sido un argumento permanente en contra de la acción afirmativa de la cuota, y es que la mayoría de las mujeres que están en las listas son mujeres relleno. Y yo sobre eso también quiero decir una cosa que siempre me ha parecido grave en términos de esa argumentación, incluso desde nosotras las mujeres, que a veces insistimos en que las mujeres somos relleno, y es que hombres relleno hay en todas las listas, ¿no? Esos candidatos que los meten para inscribir la lista pero no tienen ningún chance de salir. Entonces creo que hay que ir eliminando eso del lenguaje, porque las mismas mujeres somos las que insistimos demasiado en un argumento que puede venirse en contra cuando se trata de defender este tipo de acciones afirmativas. Y el tercero, que creo que la senadora no lo mencionó, yo sí creo que es muy importante, y es que por primera vez en ese acto legislativo el Estado interviene en los presupuestos de los partidos, es decir, en cómo gastan la plata. Antes simplemente decía, se le va a dar una plata pública a los partidos para su funcionamiento y el partido decía cómo gastarla. Hoy la ley lo que hace es decir cómo debe gastarla, y en ese punto específico se menciona que los partidos deben gastar al menos el 10% de los recursos que el Estado les entrega para actividades que tienen que ver con fortalecimiento de centros de pensamiento y formación y capacitación para mujeres, jóvenes y grupos étnicos. Hasta donde yo sé, no estoy segura, puedo estarme equivocando, pero ni las mujeres de los partidos ni los órganos de control electoral han hecho una veeduría o un tipo de control frente a si esos recursos se están gastando en ello. Hay un tema adicional, y es que los partidos deben hacer reformas internas para garantizar que esos recursos vayan, digamos, hay partidos que no tienen centros de pensamiento, por ejemplo. Entonces es muy importante el activismo de las mujeres de los partidos al interior de sus organizaciones. Ese artículo además tuvo un logro importante, y es que al principio estaba diseñado como actividades para mujeres, y se logró que quedara escrito formación y capacitación, porque por ahí actividades de mujeres se vuelven la celebración del Día de la Madre, un bazar, etcétera, y este realmente es una ley que busca el empoderamiento de las mujeres en política. Entonces, frente al pasado, yo digo, hay que hacer un análisis de qué ha pasado con la 1475, porque en el escenario terrible de que el tema de paridad se hunda es lo que tenemos, pero todavía no hemos hecho un suficiente control desde las mujeres frente a ese tipo de avances que se lograron. Hay un tema también con el pasado, y creo que apunta mucho a lo que dijo Claudia al final de su intervención, y es las que estaban de pronto cerca de ese tema en ese momento recuerdan que el artículo de cuota pasó, a pesar de los propios congresistas. Yo creo que eso fue una cosa que les pasó ahí medio de agache, ellos no tuvieron tan claro qué fue lo que votaron, y cuando se dieron cuenta de lo que habían votado, el ministro del Interior del momento, que era Germán Vargas Lleras, se comprometió con los partidos a meter en la agenda legislativa un proyecto de ley que flexibilizaba el artículo de cuota. Es decir, decía, los partidos tendrán que inscribir las listas, no sé cómo, salvo que busquen, pues estoy parafraseando, pero salvo que busquen mujeres y no las encuentren, podrán inscribirlas como les dé la gana. Básicamente eso decía el artículo. Quiere decir, flexibilizaba la cuota, con lo cual los partidos seguramente no lo van a cumplir. ¿Qué logró que se hundiera ese artículo? Que las mujeres de la sociedad civil estaban ese día en el recinto del Congreso, se armó un gran escándalo, ese día llevamos camisetas y demás, y al ministro le tocó a él mismo ponerse la camiseta y hacerse el loco con la iniciativa. Así fue, y así pasan las cosas en el Congreso. Entonces creo que es importante tener esta historia presente, porque muy seguramente va a ser lo que va a pasar con este proyecto. Los temas que tienen que ver con acciones afirmativas dirigidas a la redistribución del poder no se definen exclusivamente en el órgano legislativo. Es decir, los congresistas lo más seguro es que no saquen esto adelante. Esto, en todos los países donde hay paridad y donde han avanzado las acciones afirmativas, hay una sociedad civil presionando a los electos para que tomen decisiones, y una condena pública si no lo hacen. Si no es así, simplemente los congresistas lo van a hundir, como ya de hecho ha sucedido.
Sobre el presente, decía yo lo que me preocupa a mí un poco del diseño del artículo, y yo creo que por ahí vi al ex magistrado Antonio Lizarazo, pero no lo veo, él creo que lo ha mencionado, y es que así como ese proyecto de acto legislativo en 2009 tuvo el acierto de declarar la equidad de género como principio constitucional y luego reglamentarlo en la 1475, hoy, un poco lo que hemos conversado, yo sé que sobre esto hay debate, pero mi opinión es que hoy debería declararse la paridad como principio democrático en Colombia, pero la alternancia no es un principio democrático, en mi opinión. Es un mecanismo que garantiza que las mujeres efectivamente accedamos al poder. Sí, porque precisamente es lo que asegura que la paridad no sea solamente, no sé, lo que han anticipado muchas y muchos, y es que los 50 primeros cargos sean de candidatos hombres y los 50 últimos de mujeres, con lo cual las mujeres no accederíamos al poder. La alternancia garantiza el acceso, pero el principio democrático que yo he discutido mucho, digamos, en los espacios en donde hemos estado es: hoy el principio democrático de la paridad no puede abandonarse bajo ninguna circunstancia, porque si no vamos a perder, ¿no? En mi opinión, al menos en esto del fortalecimiento de la democracia. Para este tema, yo sí creo, y bueno, las congresistas nos han contado, y las personas que hemos podido estar en las votaciones, nos hemos dado cuenta de que esto sí requiere de comprender cómo actúan los actores y actoras que están alrededor de este tema. Es decir, el Congreso tiene una dinámica súper especial. Particularmente lo que pasó la semana pasada fue muy frustrante, pero explica un poco cómo actúan, y es que cuando había cámaras de televisión los congresistas se rasgaban las vestiduras en defensa de los derechos de paridad de las mujeres y decían: esto es un momento histórico, este Congreso tiene que aprobar este tema. Se fueron las cámaras y votaron no. Entonces creo que eso es importante comprenderlo desde actores de la sociedad civil, nosotras que estamos acá, la mayoría creo de sociedad civil, para saber cómo actuar y cómo ser estratégicas. Si no, terminamos en lo de siempre, que es súper frustradas, todas salimos súper achantadas ese día y pues no hay mucho que hacer, ¿no? Entonces creo que eso sí nos tiene que poner como unos retos de comprender la lógica, comprender cómo comunicarse con los actores y actoras para saber qué hacer estratégicamente. Sobre el tema del presente también quisiera hablar de las cifras. La senadora y yo, concretamente, en algunos espacios hemos tenido mucha polémica entre las dos, porque digamos ha salido adelante en el Congreso, y creo que incluso del Gobierno Nacional, una propuesta, y es que, como saben que se va a hundir la lista paritaria con alternancia cerrada, porque eso va a pasar, una posible salida es: vámonos por el 2-1 con lista cerrada. Es decir, 2 hombres, 1 mujer, 2 hombres, 1 mujer. ¿Qué han dicho los congresistas? Yo no sé si algunos escucharon la semana pasada Blue Radio, y eso es muy ejemplificante de lo que terminan diciendo los personajes. Y después, es que el 2-1 es buenísimo, porque de hecho el 2-1 pueden ser 2 hombres, 2 mujeres y 1 hombre, y 2 mujeres y 1 hombre. No, como creyéndonos mensas de alguna manera. Pues todos sabemos que eso no va a pasar. Lo más seguro es que son 2 hombres y 1 mujer. Y con un tema polémico que yo he tenido con la senadora concretamente, que a mí en lo particular por mucho tiempo trabajé mucho con corporaciones locales y me puse a sacar datos de registraduría, y tiene un problema para las elecciones locales, es decir, en corporaciones grandes sí tendría un incremento significativo pasar del 2 al 1, de la paridad al 2-1, si ese fuera nuestro punto negociable, pero lo que demuestran las corporaciones más pequeñas, consejos de 9 concejales o 11 concejales, las JAL, por ejemplo, que son corporaciones de 7 a 11 miembros, etcétera, lo que demuestra es que la mayoría de ellas están compuestas por bancadas de 2 electos o 1 electo. O sea, ya saqué cifras ahí, hice una muestra, realmente sacar todo lo del país pues es casi imposible, pero de 135 consejos municipales de Antioquia, concretamente que vamos a mirar Antioquia, 78 de esas corporaciones están conformadas por bancadas de 2 o de 1, solamente 30 tienen bancadas de 3 a 5 y solo 7 de más de 6 corporados, es decir, 6 concejales. Nuestras bancadas, que son arrasadoras, son muy pocas. Realmente la composición de bancadas, pues porque tenemos un sistema en el que, ¿cuántos partidos tenemos ahora? Como 16 más o menos. Bajamos a 8 partidos, pues si los 8 se presentan a la corporación y guardando un poco la proporción, llegan 6 o 7, quemándose un partido, pues esa composición va a seguir siendo como muy dispersa. No, eso depende, porque Costa Rica puede ser, empieza, o sea, exigir partido de... Sí. Es el micrófono.
No, pero Si quieren termino. Sí, este es un tema, de nuevo, que genera mucha polémica, particularmente entre la senadora y yo. Sin embargo, esto pone una tarea, más allá de la opinión que tengamos las dos sobre este tema, ¿no? Y hay una tarea que yo creo ha sido una falla para el resto de reformas políticas en Colombia, de sistema político, y es que se han dedicado a pensar en el sistema político alrededor del Congreso de la República y se olvidan de los efectos en las corporaciones locales, municipales, donde son las mujeres de base las que están todos los días tratando de sacar adelante sus campañas, tratando de sacar adelante una curul. Entonces, de nuevo, para no entrar en la polémica de siempre decir sí o sí no, es un tema de hay que ver datos para saber qué efectos tienen este tipo de reformas en las corporaciones locales. Particularmente, por ejemplo, en la reforma 2003, el tema de bancadas, una cosa es el régimen de bancadas en el Congreso y otra cosa completamente distinta en los consejos y las asambleas. Entonces creo que esto nos pone un reto de pensarnos desde lo local y no solamente frente al Congreso de la República, que tiene una dinámica muy particular. También sobre el presente, por lo menos la representante Angélica Lozano ha sido muy insistente, y yo creo que hay que revisar prensa y hacer como un análisis de discurso para valorar esto, y es que los congresistas nunca se han pronunciado en contra de la participación de las mujeres, porque ya en este punto se les ve mal, ¿no? Hacen el oso. Pero la enemistad es con la lista cerrada, es decir, el análisis, digamos, por ahora superficial, es la mayoría de los partidos no están con la lista cerrada, porque muchos dicen incluso, es que si fuera con, además, porque es que el Congreso vota un poco para sí mismo, ¿no? Para ellos como congresistas. Y muchos dicen, si yo hubiera en una lista cerrada, el dueño del partido me hubiera puesto de último, yo no estaría aquí. Así que no voy con la lista cerrada. Y eso es lo que yo he escuchado en los debates en los que puedo participar. Con lo cual el tema de paridad debería tomar una nueva forma y ver cómo lo defendemos sabiendo que esa es una posibilidad, que lo que hundan es lista cerrada. Un minutico más. Sobre el futuro, entonces, diría yo, básicamente importantísimo definir las posturas frente a la totalidad del proyecto. Lo mencionó Rodrigo Primi hace un minuto. Yo sé que hay organizaciones de mujeres que ya han estado analizando el proyecto y dicen, no vamos con el proyecto. Este es un proyecto que fortalece al Ejecutivo, que genera más desequilibrios de poderes al revés de equilibrios, y ni siquiera el tema es o sea, cómo nosotros vamos a defender la paridad en el marco de un proyecto que le hace daño a la democracia en el país. Y ese es un tema que yo creo que desde la sociedad civil hay que valorar. Seguimos adelante con el proyecto para meter la paridad de las mujeres y hombres en este proyecto, o nos apartamos y pensamos en construir un escenario alternativo. El tema de entender a los actores creo que es importantísimo, saber cómo funciona el Congreso, cómo funcionan los medios, cómo funciona la propia sociedad civil, que en este país ha tenido preocupaciones distintas al sistema político. La sociedad civil, y sobre todo ahorita en el marco del proceso de paz, está muy alrededor de la construcción de la paz, y estos temas a veces quedan a un lado. Creo que de aquí debería hacer un mini plan de trabajo, una cosa muy sencilla, pero que nos permita movilizarnos y ser más efectivos y optimizar esfuerzos. Obviamente el tema que lo hemos conversado, pero no lo hemos hecho yo creo sistemáticamente desde la iniciativa que ha surgido, y es, hay que encontrar a los aliados hombres para ponerlos a hablar más. Los hombres son los que votan hoy en el Congreso, es así. La Comisión Primera de Cámara está conformada por 32 hombres y 3 mujeres, entonces las mujeres no somos decisivas ya en el tema de la votación, por lo cual hay que hacer ese mapa de actores y generar alianzas más poderosas. Y por último, solamente quisiera referirme a algo, y es la argumentación sobre la paridad. A mí siempre me ha preocupado cuando nuestra argumentación es decir que somos mejores las mujeres, que somos menos corruptas, que somos... Creo que eso es un argumento que se puede ir en contra, ¿no? Por un lado, las mujeres no somos ángeles, y las mujeres que hacemos política, y los políticos y las políticas pues son políticos y políticas. Y aparte de eso, a veces puede generar un efecto contrario, que es, no, pues tan bonitas las mujeres, mejor ni que estén en la política, porque eso es para los malos del paseo, ¿no? Entonces creo que hay que mejorar un poco la argumentación. Creo, al menos en mi opinión, la paridad es un tema de ciudadanía, y somos tan ciudadanas como los hombres, y si el Estado ha sido capaz de entender y observar que hay un desequilibrio en la participación de los hombres y las mujeres, pues las acciones afirmativas intentan resolverlo. No hacer creer que es que quieren hacernos un favor de hacernos llegar ahí porque somos muy lindas, sino porque somos ciudadanas con igualdad de derechos, y frente a eso el Estado debe responder. Y ya, básicamente. Bien,
Me voy a atrever a Alejandra, Sofía y Maribel, las menciono a ellas y a Cintia porque hacen parte de este proceso que hemos venido desarrollando esta coalición. Me voy a atrever a sintetizar en 3 ideas lo que es nuestro debate en este momento, el nuestro, el que hemos llevado y que hoy se ha reflejado escuchándoles. Yo creo que frente a la paridad como principio no hay ninguna discusión entre nosotras. Dijéramos, creo que está absolutamente claro que es el momento de la paridad como principio. Yo creo que los disensos o las, dijéramos, bueno, y quizá habríamos, los temas de mayor debate, o son los que tendríamos que profundizar para llegar a un consenso, o tener claro que no lo vamos a lograr, a mi modo de ver son, con el que planteó hoy Rodrigo, 3. El primero, ¿vamos o no a trabajar en la inclusión del tema en el marco de esta actual reforma por la razón que ya dijo Rodrigo y que acaba de repetir Maribel? 2. La paridad la vamos a trabajar, vamos a desarrollar también en este debate actual la alternancia por ser, el mecanismo concreto. ¿Lo vamos a discutir en este momento o lo vamos a dejar para el estatutario? Alejandra lo propuso esta mañana, Maribel lo acaba de reiterar. Yo no tengo claro, Sofía, si tú dirías que es para este momento o para un desarrollo posterior. Yo creo que ese es un segundo punto de disenso porque en el grupo hay quienes consideramos que tiene que ser un debate ya. A pesar de que los procedimientos, dijéramos, no son desde el punto de vista riguroso de la esfera constitucional, pero dejar la alternancia, dejar esa decisión del mecanismo concreto para más adelante es aplazar el debate porque nadie va a estar en contra de la paridad. En eso estamos de acuerdo todos. Y yo creo que el tercer punto es si efectivamente, siguiendo con paridad, sin alternancia y universalidad o con alternancia y universalidad en esa reforma constitucional, en todo caso nos vamos a acercar a que sea lista cerrada, que es la posición que ha defendido y que lo acaba de argumentar nuevamente la senadora. ¿Por qué no podemos alcanzar realmente una buena participación de las mujeres si no es en el marco de un sistema cerrado o no necesariamente acercaríamos la reivindicación que finalmente deseamos a que sea listas cerradas o no lo sean? No sé si queda claro entonces. Paridad, estamos de acuerdo. Yo les sugiero que ese no sea el debate de ahora. En paridad no volvamos. Nadie va a decir, ni siquiera ellos, ninguno de ellos va a decir paridad no como principio. El debate está en el mecanismo concreto, no en el llamado general. Entonces, a mí me parecería, sugiero que en el debate podamos profundizar en el mecanismo concreto. Ya saben que estamos o alternancia o 2-1 y además cerrada o inclusive esa alternancia, ese 2-1 cerrado o inclusive abierto o preferente. Bien. Con 2 minutos ahora y 2 minutos Maribel, sí también. Me parece que yo estuve bien juiciosa con el Siempre. Bueno, no, el tema del 2-1 y pues y tu idea de que tu estadística, que habría que verla con cuidado, sobre que cada partido tiene 2 o 3 curules, se resuelve diciendo, bueno, 2-1, pero empieza 1-2-1-2. ¿Me explico? Entonces ahí aseguraríamos más participación. Otra cosa es que yo vuelvo, insisto, o sea, hablar de alternancia sin lista cerrada no existe. O sea, cuando uno se pone en un tarjetón de 102 personas y lo irrelevante absolutamente, salvo que usted tenga el número 1, es en qué número tiene. Usted lo que tiene es que meterle a sus electores el número en la cabeza. Entonces, hay gente que con el 65 llegó y que con el 3 no llegó. Eso no, entonces, la alternancia en una lista abierta no aplica. Cuando yo hablo de alternancia, siempre estoy pensando en lista cerrada. Eso para clarificar un poco el tema. Y lo otro es que totalmente de acuerdo, o sea, con las personas que dijeron que no querían apoyar la reforma de equilibrio de poderes porque se convirtió en una reforma de desequilibrio de poderes. Nosotros en la bancada liberal ya le decimos, ya quedó así, y entonces le hablaban al ministro a veces y la gente, o sea, los propuestos, la reforma del desequilibrio, porque efectivamente es que no está equilibrando ningún poder, porque con un tema
tema, voto obligatorio, o sea, nosotros en la comisión, en el Senado, en la bancada del Senado, trabajamos en eso, lista cremallera cerrada, voto obligatorio, todas las distorsiones electorales que replican la representación de la politiquería, que, como les expliqué, fortalece la no participación de la mujer. Entonces, evidentemente, como va pasando y a medida que va avanzando, me parece que va peor. Temas tan importantes como la representación regional, que empezaría en esa pedagogía que les digo, esa participación real desde las regiones y desde la base hacia arriba. Entonces, eso. Y no me deje por fuera el tema de la ley de cuotas, que entre otras cosas es una reivindicación de Vivian Morales, que ahora está en 30 y básicamente esa ley de cuotas para el Ejecutivo, donde habría que exigirle a los alcaldes y gobernadores que el 50% sea mujer. Maribel, ¿dos también? Sí, son 3 comentarios. El primero es, en mi opinión, 2 por 1 es, como es la frase, es mejor, a veces lo mejor es enemigo de lo bueno, dice mucho la senadora, pero al menos yo desde la sociedad civil digo, 2 por 1 no es paridad. No veo defendible en la argumentación cómo el 2 por 1 se vuelve paridad. Ni siquiera sé cómo argumentarlo. Lo segundo es, claro, las cerradas son lo ideal, pero la decisión es si se conserva el principio de paridad, con lo cual yo estoy de acuerdo, digamos, en, bueno, tenemos paridad y alternancia, pero las listas siguen siendo con voto preferente. La única defensa de esa posibilidad, en mi opinión, es la paridad sigue siendo principio. Y de hecho es más fácilmente argumentable con los congresistas porque después, miren, es igualdad de condiciones para hombres y mujeres, no estamos pidiendo nada regalado. Y 3, mi punto siempre con sentido ha sido, ¿qué hacemos? Yo casi que puedo hacer una apuesta. Digamos que en los debates siga adelante el 2-1, no está en este momento. Digamos que en una negociación se logra el 2-1 con listas cerradas. Los congresistas han hablado abiertamente de que son enemigos de la lista cerrada. Y conociéndolos, yo no vería raro que en el último debate se caiga la lista cerrada, con lo cual quedaríamos tal cual estamos hoy, que es 30% en las listas. Esos son como mis 3. Y precisamente en ese orden de ideas quisiera hacerle una propuesta muy respetuosa a esta mesa, si es posible que hagamos algunos enlaces con las regiones. Yo soy de la región cafetera, y que podamos establecer algún diálogo, digamos, a través de las regiones, y que nosotros, que no podemos venir el día de la plenaria en la Cámara, podamos hacer algún ejercicio de participación virtual o algún Skype o alguna cuestión de estas. En la plenaria. En la plenaria, y también pues para las discusiones, es decir, que busquemos como enlaces con las regiones. Y ahí mi intervención concreta, y es con el tema de pensar estos asuntos desde lo local. Desde lo local, por lo menos en la región cafetera, yo soy de Pereira, pero pues me conozco un poco todo el escenario de Pereira, Caldas, Quindío, todo el eje cafetero, y no hay ningún representante, ni ninguna representante, ni ningún senador, ni ninguna senadora del eje cafetero que no haya salido de un proceso electoral local. Primero pasaron por consejos, algunos y algunos, la mayoría, luego fueron diputados o diputadas, y luego se tiran a las cámaras y de ahí al Senado, perdón. De manera que pensar en el Congreso es pensar en gente que hizo todo un recorrido de una trayectoria a nivel local, y que es ahí en lo local donde se ha debatido el inicio de esto. Entonces nosotros estamos pensando en el proceso de ya, a partir del momento de lo que yo no estoy en contra de que pensemos el tema de la paridad, que pensemos el tema de la alternancia, que pensemos el tema de la universalidad, desde, digamos, como a partir del momento en que en un escenario ideal se aprobara la reforma, sino desde antes de que eso suceda, qué es lo que sucede para que no lleguen las mujeres en condiciones de igualdad a ese proceso. ¿Y por qué no llegan? Entonces ahí yo pienso que Maribel hace un llamado muy importante en mirar cómo es que se está debatiendo el escenario local para que esto realmente no se promueva en la misma forma. Yo insisto en que las mujeres no somos un relleno, pero la instrumentación en la que hemos caído, porque sí considero
y dentro del movimiento feminista es una posición clara, sí considero que las reformas legales no resuelven las transformaciones. Y si creemos que eso lo resuelve todo, dentro del feminismo radical creemos que no, y creemos que entonces a cada reforma legal que vayamos a hacer, a cada positivación que vayamos a hacer, a cada acción afirmativa que vayamos a hacer, sería mi propuesta, mi llamado a esta mesa es que tratemos de acompañarla fuertemente con una estrategia realista de transformación de cultura política. Gracias, Claudia. Patricia. Cultura política, por ahí creo que es por donde está la cosa. El patriarcado y exclusión es a la sociedad, no es a los partidos, no, eso no es a la izquierda o a la derecha. Y realmente yo que he estado cerca de todos, porque tengo amigos en todas partes, hasta en el Centro Democrático, increíblemente, no he visto, tenemos como una idea de que la izquierda defiende la inclusión de las mujeres y esta perspectiva de género. Eso es una idea en la que hemos como que caído, eso no es cierto, es una idea absolutamente patriarcal. Entonces, eso es a la sociedad. Entonces, como es a la sociedad, yo creo que hay que resignificar, y las mujeres estamos en eso de resignificar. Desde que me conozco me han dicho que los partidos están refundando. Desde que me conozco y busco en la historia, nacieron refundándose. Hay que resignificar, hay que refundar la política, ¿cierto? Y poner ya los partidos políticos, y no conocemos un escenario más patriarcal que el ejercicio de la política. Eso es caldo de cultivo, o sea, ahí está el reto. Entonces no me extraña para lo que pasa, digamos, cuando se discuten este tipo de cosas. Yo voy a poner un ejemplo. Esta mesa se convocó de manera abierta, o sea, nadie dijo que era un espacio exclusivo de mujeres, que allá están las mujeres y que allá no pueden estar los hombres, y sin embargo ustedes ven cómo estamos en términos de mujeres y hombres, ¿cierto? Y porque es que estas discusiones son con los hombres. Yo creo que este es el momento, se lo decía Lorena hace un ratico, que damos el salto. Los niños hemos venido estudiando, trabajando, organizando. Yo creo que ya tenemos que dar un saltico un poco más allá, como irnos a discutir con los hombres estos temas. Miren, yo sí creo que el tema del pragmatismo, como decía, frente a lo que decía Hernán Andrade, como discurso no va. Tampoco va esto de que somos relleno en las listas de las mujeres. Yo creo que como discurso eso hay que erradicarlo, pero es real. Es absolutamente real. Es que los políticos nos cuentan, entonces, porque uno tiene amigos políticos, entonces ya pusimos allá la de los tintos y nos lo cuentan como anécdota. O Rodrigo ya en un evento público enorme, con revistas en mano y medios de comunicación, cuando salió la ley de cuotas y les tocaba implementar a los partidos lo del 30%, y es que no hay quien se comprometa, las mujeres no quieren. Ya voy terminando. Tocará salir en las urlas, en las plazas, ¿cierto? Entonces, esto de las listas cerradas no le gusta a nadie, con hombres o con mujeres la lista cerrada no gusta. Es que es un asunto de democracia interna, es un asunto de democratización de los espacios, de democratización de los partidos políticos. Entonces la pelea no es solo por las mujeres, el asunto es de democracia de los partidos. No gusta para nada el ejercicio de la lista cerrada, y voy a dejar ahí aunque tenía otra cantidad de puntos por lo del tiempo. Natalia. Gracias. Más que un comentario, tengo una pregunta, sobre todo para Maribel, que ha hecho trabajo en lo local, y es cómo se pueden generar esos liderazgos locales, porque tengo la oportunidad de hacer trabajo de campo, sobre todo en Sudoriente, y he hecho la pregunta de cómo es la participación política de las mujeres, y ellos responden, uno, que a ellos no les interesa, y dos, como partidos políticos, que es muy difícil que mujeres tengan esos liderazgos y esas fuerzas para llegar a ocupar cargos públicos. Entonces quiero saber, la senadora Sofía y Maribel, ¿qué opinan en cómo han trabajado eso desde lo local? Gracias. Me apoyo en lo que decía Claudia María en torno a los liderazgos desde la región, desde lo que Andrade, de una manera que a mí no me gusta, dijo la provincia. Ese es un tonito que no gusta, porque a él se le olvida que precisamente desde las regiones es que se empieza a construir el poder, y si no, pregunte la parapolítica. La parapolítica emergió de la región hacia el centro, ¿sí?
Y empezaron, como lo decía Claudia, por los consejos, las asambleas departamentales, las alcaldías, las gobernaciones, hasta llegar al Congreso y a la presidencia, ¿cierto? Entonces, un punto es ese. Con listas cerradas, no importa el mecanismo. Ustedes pueden poner la cremallera, pueden poner 2 mujeres y un hombre, y mientras no cambiemos ciertos paradigmas en la gente, van a votar por los 5 hombres y van a dejar a las 15 mujeres por fuera. ¿Sí? El problema para mí no es ese. El problema para mí es cómo generamos en la formación, en lo que llamamos los imaginarios de la comunidad, el sentido de la verdadera igualdad y equidad. Y la igualdad y la equidad empieza cuando la gente no tiene que preguntarse ni plantearse la igualdad y la equidad. Cuando yo tengo al lado una mujer y no me pregunto si somos iguales o no, porque eso ya está en mí. Cuando yo voto por Claudia López, por ejemplo, yo voto por Claudia López no porque sea del Partido Verde, yo voto por Claudia López por lo que representa para mí Claudia López como política. ¿Sí? No porque sea mujer o sea varón, como política. Yo voté por la negra Piedad por lo que representaba como política, por la exalcaldesa de Bogotá, Clara López, como política. ¿Sí? Entonces, para mí es claro 2 cosas. Uno, sí, lo que hay que romper son las inequidades sociales, el acceso a la mujer a los espacios de oportunidades en educación, el acceso a la mujer en el sentido de los imaginarios, de desmontar eso de que la mujer es el adorno, es la de los tintos, es la bonita del paseo, y entender que el hombre, la humanidad tenemos que entender, las mujeres tienen que creerse que son seres humanos capaces. Y los varones tenemos que reconocer que son seres capaces. Y las mujeres tienen que romper ese pequeño problema que tienen, que no hay peor enemigo de una mujer en un cargo público que otra mujer. Y en la competencia, en lo privado y en lo público, las mujeres son las que más, se oponen a que otra mujer escale. A una mujer le cuesta trabajo que otra mujer la gobierne, la oriente, la dirija. Entonces yo insisto en 2 puntos para no extenderme. Fortalecer los procesos culturales, fortalecer la inclusión, sí, de la mujer a los espacios de educación y de crecimiento y desarrollo humano. Empecemos por la inequidad de género en el desarrollo humano. Y por último, entonces, generar esos procesos regionales, fortalecer los liderazgos en un proceso de avance de lo regional a lo central. Yo tengo 4 problemas que son: soy hombre, soy heterosexual, soy medianamente blanco y tengo 38 años, o sea, ni siquiera soy adulto mayor. Entonces, y el 5.º problema sería, y me encanta meterme en estos temas en los que intentamos buscar una igualdad social, eso ya es un complique. Entonces tal vez haya algunos sesgos contra los que lucho, pero se me saldrán, disculpen. Yo veo 1, 2, 3, 4, 5 cositas que solo las enumeraré en torno a ese debate. La primera es que hasta hace 1 hora y 18 minutos yo no estaba de acuerdo con las listas cerradas. Había escuchado esta argumentación desde esta postura y no estaba de acuerdo, y hay que pulir algunas cosas en la lista cerrada en torno al género, las mismas por las que no estaba de acuerdo si solo habláramos de hombres, y es que ¿quién me garantiza que los que vienen ahí tengan las calidades, sean hombres o mujeres? Con lista cerrada, y discúlpenme si me meto con dolores de ustedes, se nos metieron María Fernanda Cabal, se nos metió Lina Barrera y se nos metió Doris Vega, sí, pero con hombres pasa igual. O sea, creo que ya podemos plantear una posición de que la lista cerrada es buena y empieza el control político, seamos hombres o seamos mujeres, eso no tiene nada que ver, o seamos lesbianas, o seamos gays, o seamos lo que sea. Ahora sí, mis 5 puntos. Sí, buscar la forma de ser visibles como género más allá de las cámaras, eso de que los senadores se salgan, o de que cuando hay movimientos de mujeres les pase lo que me pasa a mí cuando digo voy para la mesa de mujeres, qué aburrido eso de género, ¿no? Vayan a hablar con viejas. ¿Cómo trascender las? No necesariamente tienen que haber cámaras de video o de noticieros para que el tema de géneros se dé, y ese debate se da. Mayerly me dio unos argumentos interesantes desde eso, desde la sociedad civil también. O sea, la sociedad civil primera como la generadora de todos estos debates, o sea, desde los movimientos de mujeres y desde nosotros los profesores en la academia, para que eso llegue a los congresos o a los consejos municipales o a las asambleas, ser visibles más allá de las cámaras. Y hay muchos movimientos, pero que hay que empezar a fortalecerlos de muchas maneras, convocando más sociedades, haciendo estas mesas más grandes para que deje de ser invisible o deje de ser algo de oportunidad para ciertas personas. El segundo,
Bueno, el segundo tiene que ver con el primero. Tiene que ser un movimiento desde la sociedad antes que desde la política. También, y una de las cosas que decía Maribel, pues hay que estar, si es desde lo político, pero desde la sociedad, estar en esas tribunas del Congreso o de las estancias, también empezar a invitar desde lo local, desde los consejos, a todas esas figuras. No es una limosna, o sea, mírenme que es que soy mujer, ¿cierto? No es una limosna y hay que entenderlo eso, o sea, y entenderlo nosotros como hombres, insisto, soy santandereano, además también es otra pelea que tengo ahí, ¿sí? Luchar contra eso. No es una limosna, es un derecho, y es un derecho, estoy de acuerdo con el padre en que somos una sociedad de hombres, de mujeres, de LGTBI, o sea, somos una sociedad y entenderlo como eso y construirlo como eso. No es un favor, es porque debería ser así, porque la sociedad funciona así. Creo que era eso, sí, me aburrió lo de género, y el control político en cuanto a lo de las listas, porque no ser mujer no me garantiza ser honrada, y ser hombre tampoco. Bueno, creo que nosotros estamos peor. Bueno, yo celebro mucho que la MOE haya abierto este espacio de la participación política de las mujeres, porque es un asunto, como decía el padre, parte de las palabras que decía, es un asunto de inclusión, es un asunto de derecho a la participación y la democracia, como decía Maribel. Yo considero que aquí está en juego, además de esto, la construcción social patriarcal del sistema político y el sistema social patriarcal, el asunto de darle un lugar a la mujer como sujeto político, no objeto, sino un asunto de sujeto político, y eso nos pone en otro debate. Yo quisiera preguntarle a ambas, a Maribel y a la senadora, frente al postulado que ponía ahora el doctor Upene, es el beneficio de no hacer un acto legislativo especial para la participación política de las mujeres, para tratar el asunto de la desigualdad de género. ¿Qué tan viable es, o si seguimos en el asunto, en esta reforma política, trabajar por el asunto de la igualdad de derechos humanos, de la participación de las mujeres? ¿Por qué nos pone esto? Es decir, o seguimos trabajando para que haya el asunto de la igualdad en la reforma política, o hacemos un acto legislativo diferente que sería una acción positiva, porque aunque la ley de la reforma, en la ley de la Constitución no ven el derecho y la igualdad, en el papel se queda. Cuando estamos en las regiones, como en el caso de Medellín, hay una concejala electa, hay dos concejalas, una porque reemplaza a otro concejal. Entonces hay un asunto cultural ahí muy fuerte que es muy complejo de transformar. Entonces, claro, ahora planteaban un senador, una senadora llega por el trabajo que ha hecho en la provincia, y me abono lo que dice el padre, provincia utilizado como peyorativamente, ¿cierto? Lleguen desde ahí. Yo creo que el trabajo fuerte es este asunto de trabajar en lo local. Me parece muy importante que se esté planteando esta mesa cómo decidimos en esto que va a pasar en el Senado frente a la reforma política. ¿Qué hacemos desde las regiones? ¿Cómo nos unimos? ¿Cómo hacemos? Gracias. ¿Sigo yo? Sí. Bueno, yo vengo del departamento del Huila, del Centro de Estudios Regionales del Sur, y pues allá hemos hecho como un seguimiento a cómo es un asunto piramidal la participación de las mujeres en la política, porque no es que las mujeres no participemos en política, las mujeres participamos activamente todo el tiempo en las decisiones públicas. Entonces vemos que en el Huila el 32,5% de las presidentas de juntas de acción comunal son mujeres, el 43% de las edilesas, pues el 43% de los ediles son edilesas, es decir, son mujeres, pero ya subimos a cargos un poco más altos, entonces vemos que alcaldes y alcaldesas solo tenemos 3 de 37, y del 2008 al 2011 tuvimos 2 de 37, y mujeres concejalas solo tenemos 61 frente a 421 hombres. Yo creo que aquí y ya si pasamos a otros niveles de participación como el movimiento social, las organizaciones sociales de la región están conformadas paritariamente y las mujeres tenemos una participación muy activa en organizaciones de la sociedad civil, organizaciones campesinas y organizaciones indígenas. Entonces yo creo que también el tema de género tiene que pasar me parece que la discusión de las cuotas es bien importante, de cómo estamos en ese punto, pero creo que hay muchas mujeres que están allí que no están defendiendo la agenda también política que tenemos como mujeres, y eso es grave, es una agenda también patriarcal y de alguna manera también están puestas por los hombres y hay que reconocerlo. Creo que también es cómo los partidos empiezan a tomar el tema de género en serio, cómo empiezan a crear comisiones de género, cómo empiezan a mostrar cuál es su propuesta
frente a la agenda de las mujeres en el escenario del país y cómo el movimiento social de mujeres y el movimiento social da ese salto hacia la política. Ese creo que es como un punto de discusión. Lo primero que quiero decir es que definitivamente esto es un asunto de democracia y de democracia radical. Aquí no se está pidiendo el favor de que nos metan en una lista, ni que nos nombren como candidatos, ni nada de eso. Estamos en una democracia radical. Y en ese sentido, pensar en el tema de las listas cerradas, pues sí, claro, es la mejor opción, pero eso necesita pensar también en un mecanismo que sea de mandato de posición, porque si no es así, no nos garantiza que nosotros vamos a llegar la manera en la que debemos llegar por ser más de la mitad de la población. Valga la aclaración, muchos varones dicen tenemos derecho a 7 mujeres, pero cuando hablamos de política, entonces el argumento patriarcal y machista se nos controvierte. Y en este sentido, hablar de justamente de esas listas cerradas sin tocar el mecanismo a profundidad, porque no solamente es decir o el 2-1 o el como sea, sino sin tocarlo a profundidad y hacer un debate profundo, lo único que permite es seguir reproduciendo esas lógicas de discriminación de raza que también existen entre las mujeres y que es un asunto que necesita, digamos, un tratamiento distinto y por supuesto de clase, porque no todas las que llegan ahí son las mujeres populares que están haciendo política desde lo local y que tienen liderazgos mucho más fuertes, arraigados en las comunidades que los que llegan al Senado o al Congreso, o a la Cámara, perdón. También quisiera decir que la responsabilidad, digamos, de que haya muchas mujeres que lleguen a los espacios políticos y que no representen los intereses de las mujeres, de las agendas de las mujeres, no es únicamente, digamos, de la poca incidencia que pueda tener el movimiento de mujeres en estas candidatas, sino también hace parte de la poca y en eso estoy con mi compañera que me antecedió, de la poca posibilidad, de la poca argumentación que tienen los partidos políticos al interior para trabajar no el tema de género, porque aquí no estamos hablando de un tema de género, estamos hablando de un tema de derechos de las mujeres. Y eso es bien distinto que hablar de género, que parece que últimamente se asimila género a lo que es mujer. Y finalmente, para terminar, quiero decir que esto que se está dando es un problema de exclusión política, y es un problema de exclusión política de las mujeres que refleja la exclusión que tenemos en todos los ámbitos de la sociedad, de la política y de la economía. Cuando se hacen preguntas en el sentido de qué priorizar, digamos, cómo marcar la agenda y, digamos, analizar las ventanas de oportunidad que en diferentes momentos de los debates se da, creo que es importante hacer un llamado en los análisis, en las investigaciones que se han hecho de implementaciones, digamos, de mandatos previos como la Ley 1475. Digamos, creo que los resultados de esas investigaciones nos marcan la pauta y el camino a seguir. Y en ese sentido yo considero que en términos de prioridades lo primero es, digamos, eliminar la lista cerrada. Digamos, ya hay bastantes investigaciones que dan cuenta, evidencia suficiente sobre la gravedad de este tipo de listas para los derechos de las mujeres a la participación política. En segundo lugar, mandato de oposición, y en tercer lugar, paridad. Digamos, creo que esas tres son las prioridades, y finalmente las ventanas de oportunidad de cada debate nos van marcando como el plan a seguir A, B o C. O sea, creo que así hay que funcionar un poco, y nuevamente el llamado a dar cuenta de esos resultados de indagaciones previas que son finalmente las que nos van marcando la necesidad y la pertinencia de una medida u otra. ¿Precisas el primero? Perdón, dijiste no a la lista cerrada. Lo primero es no a lista cerrada. Segundo, mandato de ubicación, de posición. Tiene que ir amarrado lo uno con lo otro siempre por los argumentos que ya han puesto sobre la mesa. Y tercero, paridad. O sea, yo creo que teniendo en cuenta resultados de investigaciones, creo que ese es el orden, digamos, de prioridad en términos de lo que las mujeres en términos de participación política están necesitando, de nuevo pensando en el marco de los resultados de indagaciones, investigaciones, o sea, con ese marco. Yo quisiera decir varias cosas. Primero, yo no celebro que el Centro Democrático tenga una lista con muchas mujeres, porque esa representación política no le ayuda mucho a la agenda de la mujer como sujeto político en la esfera del poder. Creo todo lo contrario. Esas mujeres retrasan un poco el pensamiento de la mujer. Me parece que lo que tenemos que trabajar mucho más es precisamente desde las regiones. Yo vengo de una región
absolutamente machista, donde los indicadores son, yo diría que perversos en cuanto a la participación política de la mujer. Hay municipios que no tienen en los consejos municipales mujeres, en la asamblea tenemos muy poquitas, 4 mujeres, en el Consejo de Armenia tenemos una sola mujer, que es la oposición. Eso quiere decir que en el Consejo no tenemos nada, ¿sí? Porque si es la oposición, pues ahí hay un pensamiento bastante patriarcal y asimismo se hacen las leyes y hay una esfera de la dominación que no le conviene a la democracia, y me preocupa también es cómo hacer desde las regiones, desde lo más básico de la democracia, para promover esas formas de participación y de transformación de la sociedad, que no vayan, digamos, ayudando, como ha venido ocurriendo, al patriarcado, porque uno lo que encuentra es que muchas de las mujeres que hacen política no son conscientes de sí mismas en cuanto a la participación de la agenda de las mujeres. Es más, ni siquiera hablan del género, ni siquiera consideran que eso es un tema trascendente para la sociedad. Entonces, a mí me parece que es muy importante lo que estamos discutiendo aquí, pero no pensaría que no nos interesaría tanto aumentar en las siguientes elecciones el número de mujeres, sino agrandar el pensamiento que tenga que ver con estos asuntos de mujeres en la esfera del poder, más allá de lograr unas cuotas numéricas que son importantes, pero que no necesariamente ayudan al avance social de las mujeres. Por eso estoy más de acuerdo con lo que dice Rodrigo, lo que expuso esta mañana. Si más bien esperábamos un poquito de crear, de como de apaciguar los ánimos, esto es apenas un hándicap que nos acaba de ocurrir, una situación desventajosa, pero si más bien podríamos trabajar desde una discusión más ponderada que nos permita avanzar mucho más, de manera más efectiva y más eficiente. Muchas gracias. Sofía y Maribel, ¿renuncian a la palabra o quieren hablar? Y luego entonces sí pasamos, pero no las vamos a escuchar, claro. Pero por favor no se vayan hasta que por lo menos 5 minuticos nos pensemos un poco algo. Sofía. Bueno, ¿me oye con esto? Sí. Que regular Sí. estás diciendo. Bueno, entonces, unas declaraciones, porque le oí al padre decir que para que estudiáramos más, hace 25 años somos mayoría en los centros de educación, entonces somos más mujeres y estamos más preparadas. Entonces el tema, eso es parte de lo que refuerza la cultura pues machista y absolutamente, y los clichés que vamos cargando las mujeres que no se compadecen con la realidad. Las tres barreras de la mujer para la participación en la política, por supuesto la cultural, que ya no la voy a explicar, el costo de la política. Cuando tú hablabas de que las mujeres populares no llegan, eso se resuelve precisamente en la lista cerrada, porque esa lista cerrada iría con financiación estatal. Ese es esa es la llave de la participación política de la mujer. Las mujeres no vamos a gastar la plata que tenemos para la educación de los hijos, para el cuidado de los mayores o para la reforma de la casa que se necesita hacer por lanzarnos a una candidatura que es una aventura. Y la tercera, quienes definen esos avales o quienes definen quiénes son esas mujeres, escogen las mujeres de relleno, porque las que no son relleno sí les quitan los votos. Entonces, ¿qué hace que eso cambie totalmente el escenario y que esos hombres, esos varones electorales que escogen esos avales, efectivamente busquen las mujeres que pongan los votos y que les consigan y que puedan conseguir el poder? La lista cerrada, porque de pasar de ser sus peores enemigas en la lista abierta pasan a ser sus mejores amigas y sus aliadas para sus curules, para acrecentar. Entonces eso, o sea, yo creo, la lista cerrada tiene muchos clichés, muchos problemas. Siguen evaluando la lista cerrada como si fuera la lista cerrada de hace 20 años, en el caso de Antioquia, el señor Guerra Serna definiendo quién iba y quién no iba.
Ya, por Dios, hemos evolucionado, la lista cerrada existen muchísimos, en la mayoría de las democracias modernas, los partidos políticos son la esencia, y esto se lo digo como politóloga, de cualquier democracia moderna. Lo que hay que es limpiarlos, disciplinarlos y hacerlos superar todos los clichés y todas las distorsiones culturales, incluida la injusticia con la mujer, pero también con las minorías. Un problema, yo siempre he defendido que esa inclusión también tendría que tener afros, indígenas y personas en discapacidad que incluyen una visión absolutamente distinta de la realidad. El problema, y me he callado en esa reivindicación que me parece legítima, es que si le metemos todo eso, eso sí que es enemigo de lo bueno. Lo mejor es enemigo de lo bueno, ahora te digo, María, y tengo vergüenza con los afros, pero la prioridad de la mujer, porque yo sé que la mujer entiende que esa exclusión de que ella ha sido sometida no puede repetirla con otras minorías. Entonces, eso es muy importante. Entonces vamos a quitarle. Yo estoy diseñando ya con un equipo de trabajo una clasificación de 15 puntos donde se valoran los candidatos, independiente que sea mujer o hombre, para dar una valoración, y eso lo voy a utilizar como caballito de batalla dentro del Partido Liberal para dar avales justos, ¿no? Y para poner en esas listas cerradas o en esas listas que decidamos esas participaciones por unos criterios muy claros, dentro de los cuales, claro, por supuesto, si es mujer tiene más puntos, si es afro tiene más puntos, si es una persona, y eso se los puedo prestar como documento de trabajo para derrotar el mayor argumento contra las listas cerradas, que es que se van a hacer por bolígrafo. Superemos y no nos debemos meter en ese cliché. Mariel. Sí. Varios comentarios sobre la pregunta de Natalia. Pues yo sí creo que esa es la pregunta sobre qué hacer para que las mujeres locales accedan más, porque no pasa solamente por una ley de cuotas y demás. Creo que eso es la explicación del problema que hemos tenido en las reformas políticas. No hay una reforma política en Colombia que toque todos los temas que requiere el sistema democrático colombiano, no solamente con el tema que tiene que ver con los derechos de las mujeres. Entonces, por ejemplo, la 1475 le da 1 millón de funciones al Consejo Nacional Electoral, pero sigue siendo un órgano incapaz, con pocos recursos, ¿no? Entonces, cada vez que a alguien se le ocurre una reformita, hace un proyecto de acto legislativo y realmente no se ha pensado en transformar el modelo político del país, lo cual incluye, por supuesto, el tema de las mujeres. Y concretamente, frente a eso, yo sí creo, y aprovechando que hay redes de mujeres locales, creo que es muy importante hacer alianzas entre mujeres sin idealizarlas, porque creo que ahí tenemos un gran problema, ¿no? Entonces las mujeres vamos a ser amigas todas, y entonces las organizaciones de mujeres tienen que respaldar a las mujeres que hacen política. Eso es mentira, pero además se les hace una exigencia a las mujeres que no se les hace a otros sectores. Entonces creo que tenemos que hacer alianzas estratégicas para avanzar, entendiendo el rol de cada actor. Una cosa es lo que hace la sociedad civil y otra cosa es lo que hacen los y las políticas. Y en ese sentido, creo que es por allí como podemos avanzar. En lo local hay ejemplos, por ejemplo, yo no estoy segura que sea la red departamental de mujeres del Chocó. Es una red muy interesante porque ha sido clara en decir, apoyamos candidaturas femeninas sin que nos volvamos la misma cosa. Y una cosa que les he escuchado a algunos, y yo, al menos yo, creo que esto también hay que valorarlo, y es el tema de la representatividad versus la ciudadanía. Es decir, le damos demasiado peso a las mujeres con que, aparte de que se hagan elegir, tengan obligatoriamente que representar las agendas y los derechos de las mujeres. A mí se me preocupa mucho en el discurso, me parece. Yo al menos no pienso en una reforma institucional que lleve feministas al poder. Creo en una reforma institucional que tenga el propósito de que las mujeres ejerzamos nuestra ciudadanía, buenas y malas, de derecha y de izquierda, corruptas y no corruptas. Me preocupa ese discurso de, es que las que llegan no nos representan. No, pues es que el problema de la representatividad no es de las mujeres, es del sistema político de este país. Entonces, ¿por qué nos achacamos más responsabilidad encima, que es que aparte de que tenemos que ganar, tenemos que defender todos los derechos de las mujeres en los espacios de toma de decisiones? Creo que esto es un tema de ciudadanía y no de buenas y malas, o de feministas o no feministas. Y por último, creo que Diana lo mencionó en la reflexión de esto tiene que ser un análisis profundo.
El hecho de que la reforma, cualquier reforma constitucional, se inmiscuya más en la vida de los partidos políticos es un cambio del modelo que tenemos. Eso no es tan sencillo como aprobarlo en una ley. Es que este es un modelo que le da autonomía a los partidos. Y yo ahí sí creo también que tiene que haber un reto adicional para las mujeres que pensamos que esto es un tema importante. Y es que las mujeres tenemos que meternos en los partidos a transformarlos, porque Sergio que hizo el desayuno en el PNUD con el externado, a mí me aterraba ver particularmente a dos personas de partidos diciendo, es que yo no confío en la democracia interna de mi partido. Y yo, bueno, pero ¿quiénes conforman a los partidos? Pues estas personas, ¿no? Y donde está la gente, creo que las mujeres en particular tenemos que quitarnos un poco la idea de que los partidos vuelen feo y que eso no hay que estar. Hay que estar en los partidos, hay que intervenirlos y hay que generar la transformación desde allí, porque este sistema en una democracia moderna se imagina un sistema democrático y político sin la existencia de los partidos, pero hay que meterse a mejorarlos y no ver la corrida desde la barrera diciendo cómo son de terribles, pero yo me quedo aquí cómodamente criticando. Entonces, solamente yo creo que para la discusión es importante en esto de la argumentación. Ojalá nos quitemos eso de que las mujeres que llegan son las que merezcan llegar a los cargos de elección popular porque defienden solo los derechos de las mujeres. Las mujeres tenemos que estar ahí porque somos tan ciudadanas como la otra mitad de la población. Bien, ¿qué hacer? Les contamos las cosas que hemos pensado desde esta coalición. En primer lugar, para la semana entrante, PNUD nos va a hacer un ejercicio de simulación con escenarios posibles. Estamos trabajando el 2-1 en lista cerrada, el 50 en lista abierta y bien, los escenarios posibles que se consideren. Porque eso nos va a permitir clarificar la decisión frente a la fórmula concreta que adoptemos. En segundo lugar, PNUD también va a pasarnos una propuesta digamos, estamos trabajando en una propuesta de proposición que pueda recoger las diferentes posiciones, por ejemplo, en una perspectiva de progresividad, pero que la proposición llegue a la paridad y alternancia. En fin, estamos tratando de construir esa proposición que integre los diferentes puntos de vista, porque si no, irnos divididas seguramente nos debilita aún mucho más. 3. Estamos pensando, y es importante, ustedes que son de regiones, lo hemos dado en llamar intentar un golpe de opinión aprovechando alguna salida de presidente a región. Necesitamos tomarnos alguna salida, algún acto público que presidente de la República, por favor, lo que ustedes sepan, infórmenos. Ahora les decimos como a través de qué canal unificamos comunicación, pero eso sería ideal, aprovechar cualquier acto regional para estar las mujeres, en fin. Vamos a hacer también una tweet marcha, eso me parece divino, pues, así que por favor atentas y juventud, por favor atentas, estamos calculando que esa tweet marcha la empecemos, no sé, Sofía, se dijo unos días antes de la plenaria, en fin, eso no está claro a partir de qué momento, así que por favor estén listas, son las mujeres, es la que nos va a proponer como la batería de tweets, ¿no? Para que estemos bien. Claramente, como han dicho varios de ustedes, esto tiene que ser con participación activa de las mujeres de los territorios y frente a eso les escucho opiniones, sugerencias y Cintia, te ruego como tomar apunte de las ideas que tengan, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos preparamos y cómo aportan ustedes desde sus territorios? El movimiento de mujeres, por lo menos es lo que pude observar, de alguna manera decidió prepararse, y preparémonos pues para poder intervenir, para poder estar, formémonos, y han estado, digamos, como en ese proceso. En Antioquia, el movimiento de mujeres tiene un proceso largo y venía con un grupo de mujeres de años de formación, y en 2011 me llamaron para que hiciéramos un proceso de capacitación con ellos alrededor de lo electoral y hicimos un ejercicio práctico a partir de contarles cuáles eran los riesgos, en qué estábamos, pues cómo era la participación de las mujeres, la importancia de participar, o sea, y ya venía en un proceso, porque era un proceso de formación largo, hicimos un ejercicio práctico con los candidatos que habían en ese momento y había candidata, por quién votarían. Al final de la cosa hicimos el ejercicio. Y las mujeres, bueno, no votaron por la mujer, esa fue la gran perdedora.
votaron por el candidato que ni siquiera representaba lo patriarcal, ya era hombre, digamos, ejerciendo la política. El corrupto, el de las investigaciones, votaron por esa persona y usted sabe de quién estoy hablando. Ese fue el ganador en ese ejercicio. Y hay mujeres que venían, vuelvo y digo, de un proceso largo. Cierto, entre las mujeres dijimos que había que formarnos. Bueno, al menos a mí me tiraron al agua y confié en que me salieran alas, y me salieron alas y sobreviví, ¿cierto? Porque yo también me metí al ejercicio partidista y las mujeres me sacaron a sombrero. Fueron las mujeres las que me sacaron del partido en el que me metí, ¿cierto? Que me dijeron, mis alumnos eran mis alumnos, los que me decían cuando yo les hablaba que había que participar, cuando yo les decía lo que Maribel me acabó de decir, ellos me preguntaron, ¿y usted en qué partido está? ¿Cierto? ¿Qué es lo que está ayudando a transformar? Y yo no estaba en ninguno, entonces me metí a uno. Fui la mujer más votada en un proceso interno. Y me sacaron, votada en el país. Y me sacaron. Las mujeres, no los hombres, las mujeres. Entonces, esto lo estoy diciendo porque, aunque sea un borrador, porque no conozco profundidad o el alcance de lo que dijo Rodrigo Primi en esta mañana, sin dejar de hacer lo que estamos haciendo, sin dejar de cabildear, sin dejar de hacer la proposición, sin dejar de hacer incidencia política, sin dejar de hacer la manifestación, sin dejar de llenar las gradas. Creo que hay que trabajar en un acto legislativo, pero transitorio o no sé, o progresivo, como tú lo llamaste. Porque creo que tenemos que dar el salto, vuelvo hacia la concepción de ciudadanía, hombres y mujeres, y que las mujeres tenemos que también... Yo parto de una cosa, los hombres tienen miedo a las mujeres. Y creo que las mujeres también nos dan mucho miedo a los hombres, claro, tenemos su gran razón, ¿es cierto? Yo siempre me acuerdo, le cortaron la cabeza a Olimpia por preguntar por los derechos de las mujeres, es que eso es así, de brutal. Entonces creo que sin dejarnos de lo que estamos haciendo, tenemos que trabajar en ese acto legislativo, sé que no tengo, en ese acto legislativo, en un enfoque de progresividad y de ampliarlo, pero también los procesos de formación. O sea, nos seguimos formando, sí, pero va a tocar meternos, porque el lista que el Mayero nos obliga a eso. Y que, a ver, ¿quién le pide a los hombres que se formen para poder meterse al partido político y que tengan unas condiciones? ¿Y quién le dice a los hombres que la plata, que es para ellos, porque como hay una plata para las mujeres, ¿cierto? Que una plata para las mujeres, entonces que se la gastan en formación. ¿Quién le dice a los hombres cómo tienen que gastar la plata? Yo creo que ahí tenemos que avanzar un poquito. ¿Cómo hacemos que estos debates puedan articularse a las regiones? Porque en últimas las regiones son las que tienen la representatividad o están conforme en este país, ¿no? Entonces lo primero que yo creo es poder conocer estos escenarios que ustedes van a hacer con el PNUD, los escenarios de simulación, los escenarios posibles, o sea, poder divulgar la información de manera masiva a las organizaciones regionales. En el Huila ahorita se está construyendo el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y creo que todos estos debates son muy importantes para mirar cómo en lo local también se les exige a las asambleas que empiecen a construir mecanismos y acciones afirmativas para que las mujeres puedan estar en la política y pues articularse como estas ya propuestas, porque hay como el asunto pues como formativo de propuestas, la movilización que es la marcha de tweet y el asunto de que el presidente está en una región. Creo que en esa articulación con eso propondría eso, que podamos compartir información y que podamos mirar cómo en lo local se replican también estas acciones afirmativas en términos de la participación. Bueno, y con base a lo que está diciendo la compañera, yo creo que eso, cómo articular desde aquí, si hay una plataforma de información que nos permita en las regionales empezar a movilizar. Y el otro asunto es que yo personalmente voy a averiguar en la corporación si hay algún tipo de recurso para que algunas mujeres vengan el día de la asamblea, porque es un asunto de formación, acción, ¿cierto? Aprender haciendo. Entonces, yo que estoy al cargo de una escuela de formación política, pues por lo menos si puedo venir en representación de esa escuela alguien, y hay una directora de la corporación que esté como presencia ahí el día de la plenaria. Entonces sí me gustaría saber más información, con quién nos comunicamos, si hay un equipo que esté trabajando el asunto de red a nivel nacional, que podamos movilizarnos allá y aquí. ¿Cómo hacer? Porque está encima, pero todavía hay tiempo, porque tú decías que era el 10 de diciembre. Claro, el 10 de diciembre, que se llama el Día de la Conmemoración de los Derechos Humanos. Algunas organizaciones como la universidad tienen unos compromisos locales por los informes que sacamos frente a la violación de los derechos humanos de las mujeres cada año, pero vamos a mirar si se puede representación desde la corporación aquí. Entonces eso creo que es otra manera, quienes se puedan, nos podamos trasladar de las regiones, estar.
que también recogería lo que dijo Patricia, ¿no? Tendríamos que pensar recursos tecnológicos, no se me ocurre que pueda ser que garanticen la participación virtual de las mujeres sin necesidad. Yo no sé si eso es, no sé, pero tenemos que pensarse, bueno, tenemos que lograrlo, claramente, además de la posibilidad de la participación directa. ¿Alguien más quisiera? Yo quería un detallito nada más. Insisto en lo de la inclusión, pero la inclusión también se conquista. ¿Por qué la izquierda no ha podido en Colombia? Porque la izquierda se ha dedicado a la oposición y no ha construido una propuesta y un proyecto. Yo creo que en dimensión de género, las mujeres deberían romper el paradigma de que las propuestas son solo partidistas. ¿Por qué no construyen las senadoras vigentes propuestas concretas, los movimientos femeninos, propuestas concretas que puedan ser transversales? Y, por ejemplo, acaban de decir, yo prefiero irme por la mujer y no defender los intereses de las minorías étnicas. ¿Por qué no pensamos en la mujer negra, en la mujer indígena, en esa participación? Es que el problema es también manejar las transversalidades, no sé si me estoy haciendo entender, y generar una verdadera plataforma política pensada desde la mujer, ¿sí? Pienso yo. Los cambios sociales se generan tratando de cambiar la mentalidad, ¿cierto? Y la mentalidad se crea con educación, pero también se crea, como muchos publicistas lo saben, como muchos buenos políticos lo saben, con mensajes reiterativos, mensajes clave que se reiteran en el cerebro de las personas hasta que se incorporan en el subconsciente y la gente lo repite, ¿sí? Un ejemplo, ¿qué vive el Partido Liberal? La gente le pregunta, ¿y qué es esa? ¿Cómo así que vive el Partido Liberal? Ustedes han escuchado gente gritar que vive el Partido Liberal, ¿verdad? En las calles, borrachos. Y realmente no le preguntas, ay, ¿por qué? Pero que vive el Partido Liberal, no haciéndole propaganda. Y otro poco de cosas que demuestran de que los cambios culturales también dependen de cómo uno transforma la mente, y la mente la transforma con mensajes reiterativos, potentes. Hay una propaganda que está en estos momentos dándose en la televisión, que es sobre el tema de la violencia física a la mujer. ¿Sí la han visto, cierto? No es violencia, no es amor, es violencia, no sé qué cosa. Miren, si ustedes analizan el impacto de esta propaganda, hay muchas personas que, yo por lo menos la vi y sé cómo muchos hombres miran y dicen, uy, pues pucha, le estoy embarrando. Y aparentemente es una propaganda superficial. Pero si ustedes analicen bien cuáles son los mensajes hoy de la sociedad, ¿sí?, que tienen a la mujer relegada, y hacen lo mismo como eso, porque la gente, mucha gente de nuestro pueblo no tenía ni idea de qué es violencia psicológica. Eso no existe para mucha gente. Y ahora le dicen, ay, sí, mi amor, yo te quiero, pero tú te portaste mal y por eso te di. No, eso no es violencia, eso no es amor, eso es violencia física. Cosas como esas. O sea, yo les invito a que revisen cuáles son los mensajes claves que se pueden estar reiterando, que no lo diga solo la líder, la más inteligente, la más ilustrada, que es un mensaje clave que lo puedan repetir muchas mujeres al tiempo. Unifiquen el mensaje, que es una gran estrategia, ¿cierto? Eso por un lado. Lo otro es... Yo espero un momento en que la cosa sea al contrario, que nosotros estemos haciendo propaganda para poder recuperar los derechos de los hombres. Y han conquistado muchas cosas. Por ejemplo, ustedes miran las funcionarias de la unidad de restitución. Cuando uno analiza el personal de la unidad de restitución, son más del 80% mujeres. Mírenlo para que vean. Y yo estuve en varias reuniones con ellos y decía, hey, ¿qué está pasando aquí? Hay que revertir la cuota. Pero sí han avanzado. Yo lo que digo es, reiteren bastante esos mensajes, ¿cierto? No es tan mal, pero el problema se está viendo es más allá de los últimos pueblecitos de allá abajo, donde aún nuestra cultura y nuestros imaginarios son completamente diferentes a lo que están hoy en Bogotá. Con referencia al que hacemos ya puntual, esto es urgente, me parece. Entonces, más allá de todas las disertaciones, hacer cosas urgentes. Como Alerta Mujeres podemos también hacer la convocatoria a todas las mujeres que están en Bogotá, con las que nosotros hacemos articulación. Entonces, si hay igualdad, sí, por supuesto, además también a través de la Secretaría Distrital de la Mujer se puede hacer la convocatoria masiva para que las mujeres participen en ese escenario, pero necesitaría datos más claves, igual ahí a través de Maribel, hacer el contacto seguramente también con la Escuela de Formación Política, ¿no? Y me parece que una manera de incidir
urgente es inundar las redes sociales. O sea, realmente en este momento las redes sociales mueven mucha opinión. Entonces propongo inundar Facebook, inundar el Twitter, pero no solamente con la marcha, sino también los Twitters personales de los congresistas, de las personas que han votado en contra. Hay que hacerles llegar mensajes cada 2 minutos que estén fastidiados de tener que escuchar y ver el tweet en su cuenta. La mayoría lo tienen en su smartphone. O sea, es una manera de políticamente presionar y además hacer uso de las nuevas tecnologías, que además por streaming pues podemos hacer contacto con las compañeras que están en la región y ellas también pueden hacer este tipo de acciones sin necesidad de estar en la centralidad de Bogotá. Y también me parece que es urgente, nosotras en este momento desde la Secretaría de la Mujer se está liderando un proceso para la conmemoración del 25 de noviembre con una de las concejalas del distrito que está muy cercana a los temas. Yo creo que también el Consejo Distrital podríamos hacerles llegar como toda esta información y tratar de que ellos incidan y presionen pues con sus contactos partidistas. Me parece que excelente, Diana. Bien. La comunicación creo que seguirá siendo fundamentalmente a través de la MOE, que es quien tiene además los datos de todas las personas que estuvieron acá, y como la MOE pues está en el grupo, en la coalición, está la que les he venido hablando, vamos a estar perfectamente articuladas. Bueno, también a nivel de movimiento de mujeres tenemos nuestros propios canales de comunicación, pero para estos efectos creo que será a través de la MOE. No sé si algo más, esperamos tener noticias concretas, más concretas la semana entrante, ¿no? Porque todavía no, de fecha, del ejercicio, de simulación, que imagino que se los enviaremos, y de la propuesta de proposición. Una cosita, lo que habíamos pensado, seguir movilizando por redes, como ustedes saben, el uso de los caracteres y demás es limitado, es que ojalá sigamos con el hashtag de paridad. Paridad, que es una palabra que tiene recordación, que no hay que explicar demasiado, porque surgió la idea del PAU. Alejandra Barrios en estos días dijo mejor UPA, porque UPA tiene como más, pero entonces tendríamos que entrar a explicar universalidad, pero no sé qué. Entonces si ustedes pueden igual ir avanzando en eso mientras la MOE se ha comprometido a diseñar un mensaje y demás, sigamos diciendo paridad, porque además seguramente escucharon medios de comunicación, la W y Blue Radio salieron hablando del tema, los memes que por ahí salieron, todo esto hay que moverlo espontáneamente como normalmente surgen estas cosas desde las redes sociales, que yo creo que sí va a causar como indignación. Yo creo que el avance de este tema tiene que causar indignación.